Dentro de este espacio, lo que la Axarquía esconde, también estamos tratando en distintos programas la parte misteriosa que esconde la comarca de la Axarquía. Y el invitado, como es habitual en estos temas, es el investigador José Manuel Frías. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, nos vamos a poner a temblar porque cada vez que hablamos contigo, la verdad es que nos cuentas unas cosas tan curiosas que, bueno, hay gente que se las puede o no se las puede creer, pero sin duda alguna hay datos y comprobaciones que indican que en un momento determinado han ocurrido un tipo de fenómenos que son anómalos, que son extraños. Hoy nos vamos a ir a la pedanía de Arenas, a Andaimalos, que además es un lugar muy especial. Sí, un lugar que ya de por sí tiene muchos otros misterios, aunque el que vamos a tocar en esta ocasión es un misterio relacionado pues casi con las casas encantadas, aunque no es una casa, ¿no? Estamos hablando de una especie de módulo, ¿no? Pero sí hablaríamos de fenómenos poltergeist, de sucesos extraños, pero sobre todo decir que el lugar de por sí es maravilloso. Hay una serie de elementos encantadores, como esa fuente que también dicen que es milagrosa, ¿no? Que aumenta la salud, incluso la vigorosidad sexual, como dicen algunos historiadores de la zona, ¿no? Hay lugares encantadores en esta pedanía. Y las fotos, José Manuel. Sí, claro. Hay fotos muy especiales que se han sacado de la Fuente del Amor, que también son curiosas. No sabemos si es por algún defecto de la cámara o de la foto, pero algunas bolas o algunas esferas lumínicas también aparecen alrededor de esa fuente. Exactamente, sí. La verdad es que son muchos los lugares encantadores de este lugar, ya de por sí pequeñito, pero que aun siendo pequeño tiene sitios que la verdad para mí son enclaves muy especiales, ¿no? Y yo resaltaría entre todos ellos, como antes te comentaba, un sitio que está en una de las callejuelas más estrechas de esta pedanía, que es una callejuela que pasa justo por la iglesia, ¿no? Y hablaríamos de un lugar que es motivo de espanto para la gente de la zona, por donde nadie pasa más allá de las 12 de la noche. Qué palabra has utilizado, muy asárquica, porque aquí a los fantasmas le dicen espantos. Sí, espantos, claro. Siempre en estos pueblos son espantos para hablar de fenómenos paranormales y de apariciones extrañas o luminarias cuando hablamos de luces extrañas en el cielo, de ovnis, ¿no? Y bueno, la verdad es que a este sitio le llaman el Rincón de las Ánimas o el Rincón de la Hechicera. Con eso ya te puedes imaginar lo que puede ocurrir ahí en mitad de la noche, ¿no? Se habla de lugar misterioso. Sí, desde luego, ¿no? Y luego cuando lo ves a plena luz del día, es que casi pasa desapercibido, ¿no? Es un módulo blanco, un módulo de aproximadamente, 2 metros de ancho, 1 metro de profundidad, una altura aproximada de poco más de 2 metros también, y bueno, todo blanco y adosado, o sea, pegado a la iglesia, aunque oficialmente no pertenece a la iglesia. Es algo que se nota que es un apaño posterior, algo que hicieron para ocultar en su interior cualquier cosa que se desconoce, aunque existe una leyenda, como luego te contaré, pero bueno, al estar todo pintado de blanco, aquello pasa desapercibido, aunque hace todavía mucho más estrecha la calle, ¿no? Y a pesar de no pertenecer oficialmente, según entiendo, a la iglesia, puesto que es un módulo que está aparte, la jurisdicción parece que sí le pertenece a la Iglesia Católica. O sea, cuando hay investigadores que han intentado, investigadores o el propio ayuntamiento, abrir aquello, saber qué hay en el interior de este módulo, siempre la iglesia se ha negado, alegando que aquello forma parte de su territorio, ¿no? Pero bueno, se habla del Rincón de las Ánimas o Rincón de la Hechicera como un lugar donde en mitad de la noche suenan voces extrañas, donde hay gritos, donde hay golpes, como si algo en el interior de ese módulo pugnara por salir al exterior. Un módulo que, por cierto, hace algunas décadas estaba abierto por la parte superior, o sea, tú podías poner una escalera y observar lo que ahí había, pero como dentro de ese módulo había muchísimos escombros, maderas, piedras, pues era difícil de verificar si en su interior hay lo que cuenta la tradición que hay. Bueno, la verdad es que uno se queda así como un poco sorprendido, ¿no? Sí. De todas maneras, siempre que escuchamos ánimas, nos vamos a Galicia. Sí. Las ánimas, la procesión de las ánimas, pero es un fenómeno que también se produce en los pequeños rincones o en cualquier pequeño rincón de España, ¿no? Sí, claro, es algo que hace alusión, en este caso, porque cuando se habla de Rincón de la Hechicera yo creo que es un poquito más la imaginación popular, ¿no? Porque no tiene relación ni con brujas ni con hechiceras, pero lo de Rincón de las Ánimas sí tiene un significado mucho más especial como lugar donde supuestamente se acoge
recoge el ánima, en este caso casi errante, de una persona que ha muerto en una circunstancia muy concreta, muy trágica y que de alguna manera no le permite avanzar espiritualmente y que queda anclado a un sitio concreto. Y yo creo que ahí han dado en el clavo, ¿no? El Rincón de las Ánimas es ese pequeño rinconcito de la pedanía de Dimalos donde, según cuenta la tradición, existe en su interior todavía el ánima o las ánimas de personas que han fallecido en circunstancias muy trágicas, ¿no? Y yo creo que tú hablabas antes de testimonios, de pruebas, y es cierto que a veces tenemos pruebas de este tipo de sucesos, o por lo menos evidencias, pero los testimonios son muy importantes, ¿no? A pesar de que haya gente que los desdeñe, que digan que el testimonio de una persona no es importante, para mí lo es, y bueno, hay un testimonio importantísimo de un señor, al parecer, con un carácter muy inquieto, muy curioso, el señor López, al que le llamaban Frasquito en este pueblo, en esta pedanía de Deimalos, del pueblo de Arenas, que hace 80 años decidió, por él mismo, totalmente solo, averiguar qué se escondía dentro de este rincón de las ánimas. Como antes te comentaba, María, en décadas anteriores estaba abierto por la parte superior, con lo cual con una escalera era muy fácil de sortear aquel muro y poder averiguar qué se resguardaba dentro de esa especie de módulo, ¿no? El caso es que el señor López, aquel buen día o aquel mal día, estaba esperando que el sol se ocultara tras la montaña para de alguna forma no ser visto por sus vecinos. Él quería hacerlo en mitad de la noche, de la tranquilidad nocturna, ¿no? Cuando finalmente se hace de noche, oscurece, carga con sus herramientas, con una buena pala, para intentar arrojar al exterior los escombros que sabía que iba a encontrar en el interior de aquel módulo, y bueno, coloca contra el muro la escalera, trepa con mucha facilidad y empieza a rebuscar en la maleza, ¿no? Empieza a sacar una serie de objetos que, como te digo, son sobre todo pequeños troncos de madera y algunas piedras, ¿no? Y escucha ruidos extraños, ¿no? Ruidos que en un primer momento él piensa que son pues de algún vecino que se ha despertado en mitad de la noche o que ha abierto una puerta. Bueno, sigue rebuscando en la tierra, empieza sacando piedras un poquito más grandes y luego el ruido se hace más palpable. Él piensa que alguien se está acercando y, claro, con el miedo que le entró en aquel momento, pues coge la pala en sus manos, se gira para intentar atacar a la persona que se acerca, sin darse cuenta de que realmente el mal lo tenía mucho más cercano, porque unas manos surgieron, según contó este hombre, del interior de aquella tierra apelmazada, unas manos que lo agarraron del cabello, que Vaya empezaron... susto. Sí, incluso él dice que notó golpes en la cabeza de manos invisibles, fíjate, ¿no? Y una voz seca que le dijo: esto te pasa por me tomen todo. Bueno, empezó el hombre a luchar para intentar deshacerse de aquellas manos invisibles y finalmente cae al suelo. Sale huyendo totalmente despavorido, incluso deja las herramientas allí tiradas, y al día siguiente pues mandó a sus hijos para que recogieran tanto la pala como el pico. Cualquiera iba después de ese bueno, él juró que no pasaba ya jamás en su vida por el Rincón de las Ánimas, y así fue, ¿no? La verdad es que se llevó el susto de su vida, vaya. Y además, cuando sucede algo así, José Manuel, ese episodio va pasando de voz en voz, de boca en boca. Y supongo que los hijos, pues, de esta persona son los que han hecho que esa historia perviva, ¿no? Exactamente, y gracias a Dios, ¿no? Porque antiguamente funcionaba mucho eso de la memoria popular, ¿no? De que los padres contaran a sus hijos las historias y gracias a eso se han conservado. Y bueno, yo siempre digo, aunque bueno, no tiene relación con lo que estamos hablando ahora, ¿no? Pero que esa memoria popular se está perdiendo hoy día porque la gente joven no atiende a los mayores, ¿no? Entonces, posiblemente muchos de estos casos, muchas de estas historias que hoy día no se pongan por escrita, de aquí a 10, 15 o 20 años se habrán perdido por completo. Claro, entonces en esa cruzada es en la que me encuentro yo desde hace algún tiempo, ¿no? Intentando poner por escrito esa memoria popular, porque todo lo que se ponga por escrito perdura un poquito más que la propia memoria, ¿no? Bueno, volvemos a ese momento especial en el que ocurre este episodio que estabas comentando. Te pones a indagar y ¿a qué conclusión llegas? Porque todos estos fenómenos se pueden producir por algo en particular, algún suceso que ocurrió anteriormente. Parece que sí. Hay una historia que me ha parecido muy curiosa y que además entronca con una que ya investigué también hace bastante tiempo y hice un monográfico sobre el asunto. El caso es que cuando empiezo a indagar entre los historiadores, los antropólogos de la Sarquía, me hablan de una
leyenda, de una tradición que tiene bastantes posibilidades de ser cierta. Se habla de que hace un siglo y medio aproximadamente hubo un cura promiscuo que llega al pueblo a la pedanía de Malos, de Arenas, sin ningún tipo de documentos, pero él decía que procedía del obispado. O sea, él llegó allí sin nada, él dijo, yo soy el nuevo cura, y claro, la gente pues se lo creyó, ¿no? Lo vio con la sotana y tal, y bueno, a partir de ese momento empiezan a desaparecer objetos valiosos del templo, poco tiempo después desaparece dinero de las casas de los vecinos. Claro, la gente no es tonta, dirá, bueno, el único que ha llegado nuevo al pueblo, forastero, es el cura, ¿no? Ya empiezan a sospechar un poquito de él, ¿no? Poco a poco empieza a meterles a la gente en la cabeza ideas del fin del mundo, diciendo que necesitaban deshacerse de sus bienes materiales para subir más livianos al cielo, porque pronto vendría el fin del mundo, bienes que por supuesto iban a su bolsillo, y bueno, sus misas iban en torno a eso siempre, ¿no? A ideas milenaristas, ¿no? Pero, claro, ¿qué ocurrió? A partir de ahí no solamente ya se quedaba con donativos, sino que empezó a aprovecharse de las mujeres del pueblo. Las convencía diciéndoles que la mejor forma de hacer penitencia era mantener sexo con él. Claro, hasta ahí llegó la cosa, ¿no? Los hombres del pueblo dijeron, bueno, hasta aquí ha llegado, y bueno, hay dos leyendas. Hay una que dice que este sacerdote muere emparedado por los propios hombres del pueblo, que lo emparedan en ese sitio concreto que hoy día es conocido como el Rincón de las Ánimas, pero hay otra leyenda que va un poquito más allá, que dice que fue emparedado con sus amantes, o sea que todas las mujeres que mantuvieron relaciones con él están emparedadas en este mismo lugar, con lo cual la leyenda nos diría que esos gritos, esos ruidos inexplicables del Rincón de las Ánimas proceden de las ánimas precisamente de ese cura promiscuo, de ese falso cura y de sus amantes. Y antes te decía que esta historia entronca con una que investigué hace tiempo en el pueblo de Tolox, no tiene nada que ver con la sarquía, pero en aquel pueblo, por aquella misma época, curiosamente, llegó también un falso sacerdote, un poquito antes, ¿no? Estaríamos hablando ¿De qué años hablamos? Pues estaríamos hablando de finales del siglo XIX, 1880 y poco, ¿no? Prácticamente cuando nos habla la leyenda de que luego aparece este falso sacerdote en la zona de Arenas, ¿no? Pero allí en Tolox hubo un falso sacerdote, el padre José, que llega al pueblo, que empieza a engañar a la gente diciendo que viene el fin del mundo, que empieza a aprovecharse quedándose con los bienes materiales de todo el mundo, de toda la gente del pueblo, que incluso los fanatizó de tal manera que se produjo el primer intento de suicidio colectivo del mundo, o sea, documentado en el mundo, y ocurrió en este pueblo de Tolox, que ha sido estudiado por universidades de distintos lugares del planeta, y que finalmente cuando ya la gente se dio cuenta de quién era el padre José, lo echaron del pueblo a pedradas, este hombre huyó, la justicia nunca intentó localizarlo, y se dice que a partir de ese momento empezó a recorrer otros pueblos intentando engañar a la gente de la misma manera. Y fíjate qué curioso que hay una leyenda en esta pequeña localidad, en esta pedanía de Dimalos del pueblo de Arena, donde por aquel mismo entonces surge un falso sacerdote que dice venir del obispado, que era mentira, y que empieza a engañar a la gente diciendo que venía el fin del mundo, a quedarse con el dinero de la gente, a mantener relaciones sexuales con esas mujeres. Y yo creo que estamos hablando de fechas coincidentes, estamos hablando además de actitudes coincidentes, y para mí ese es el padre José. Para mí el padre José murió emparedado, aunque no se sabe oficialmente y la justicia nunca lo supo en su momento, murió emparedado en ese rinconcito que hoy día se conoce como el Rincón de las Ánimas. ¿Los dos eran la misma persona? O sea, para mí sí. Supuestamente. Yo entiendo que sí, o sea, no tenemos la prueba definitiva, pero sí evidencias muy, muy palpables, ¿no? Y estamos hablando de fechas similares, de que aquel falso sacerdote también engañaba a la gente de la misma manera, con los mismos sermones y con los mismos engaños. Y bueno, yo pienso que esa es la mejor prueba que puede existir, o por lo menos la mejor evidencia. Otra cosa diferente es que realmente fuera asesinado o emparedado allí por los hombres del pueblo, pero no me extrañaría si realmente hizo lo que hizo, ¿no? Porque antes... ante los hechos... exactamente, y además antes se solía tomar la justicia así, por su mano, ¿no? Y este tipo de cosas solían ocurrir en los pueblos, ¿no? Y posiblemente ese padre José que un día huyó de Tolox liando allí la de Cristo, como dice la gente por aquellos lugares, posiblemente terminó en Daimalos y hoy día está emparedado en ese sitio. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Cada vez que se ha intentado pedir permiso, y hay dos alcaldes de Arenas que ya lo han hecho, o sea, han pedido permiso para abrir ese lugar y ver si realmente existe el cadáver de
de un señor o de varias personas dentro de este lugar, la Iglesia siempre se ha negado, cosa que además a mí me extraña porque aquello no pertenece a la Iglesia. O sea, el hecho de que esté pintado de blanco y que esté pegado a la Iglesia no significa que pertenezca a sus dominios, ¿no? Pero bueno, la Iglesia dice que sí, que eso pertenece al obispado y que por lo tanto no dan permiso para abrir aquello. Yo no sé si es por miedo. De todas maneras, pero... José Manuel, aunque se encontraran algunos restos, también está la posibilidad de que ya sabes que alrededor de las iglesias siempre se han realizado enterramientos. O sea que también puede dar lugar a confusión, pero claro, sin duda alguna, si allí aparece algún resto humano, daría que pensar. Exactamente, y supongo que los especialistas podrían analizar si es un lugar de enterramiento lógico o no, porque las iglesias se enterraban en zonas muy concretas, normalmente bajo tierra, pero no en un módulo exterior, donde además se podría medio datar la fecha. Imagínate, María, que lo que se descubre ahí es el cuerpo de un hombre y de varias mujeres. Eso sí que daría que pensar, ¿eh? Anda que no.